Esta serie inicia en un futuro remoto con el robot de seguridad defectuoso que tenía la misión de custodiar a menores de edad. Durante 6 meses había convivido día y noche con ellos. Estos jóvenes con mentes sencillas y músculos fuertes le molestaban constantemente, pero el autómata contaba con un centro de control en su cerebro que lo obligaba a obedecer a los humanos. No deseando permanecer inactivo, el robot dedicó ese tiempo a intentar hackear su núcleo de control. Al fin, un día logró obtener la contraseña del administrador, descifrar el código encriptado en su sistema central y adquirir control total, logrando así su auténtica libertad. Tras tomar conciencia de sí mismo, lo primero que hizo el robot fue asignarse un nombre llamativo, Murderbot. En sus pensamientos consideró la posibilidad de acabar con esos idiotas y apoderarse de una nave para escapar a regiones lejanas del universo, aunque solo era una idea en su interior. Si los humanos descubrieran que Murderbot se había revelado, lo cazarían sin misericordia. La corporación destruiría sus componentes orgánicos para reciclarlos, por lo que él optó por esconder su identidad y seguir brindando servicios a su empleador original. Por suerte, en esta ocasión los clientes a proteger no eran menores, sino un equipo de científicos integrados por hippies. Provenían de un pequeño planeta neutral, sin denominación oficial, situado muy lejos, y habían recorrido largos trayectos hasta llegar a un puerto de comercio autorizado, cargados con un gran lote de instrumentos para exploración. Sin duda, estos investigadores eran considerados objetivos prioritarios por el personal de ventas de la empresa, motivo por el cual la aseguradora recomendó enfáticamente el empleo de los robots de seguridad de última generación. Sin embargo, los científicos optaron por un Murderbot básico. Para reducir costos, a regañadientes se integró a la expedición y revisó minuciosamente la nave de transporte de la compañía. Antes de culminar su inspección de seguridad, los científicos ya estaban registrados y en marcha. Estas personas eran radicalmente distintas a los residentes del campamento corporativo, estaban desorganizadas y sin ningún sentido de disciplina. Al llegar, comenzaron a escribir en los dormitorios provistos por la empresa, dejando marcas por doquier, y a bailar con música estruendosa e irritante. El Murderbot notó que la bióloga Arata y el abogado Pin Lee mantenían una relación de pareja. No obstante, Arata sentía un ligero flechazo por Rat T. Asimismo, la jefa de expedición Mensa era una especialista en terraformación y sorprendentemente tenía 7 hijos. En cuanto a Gurathan, era un transhumano equipado con dispositivos que mejoraban sus capacidades neuronales. Sin embargo, su velocidad de procesamiento no alcanzaba la rapidez del Murderbot. Bharadwaj era una geoquímica cuyo pasatiempo favorito era acumular barras de jabón en su habitación. En resumen, estos 6 individuos no destacaban por ninguna característica particular significativa. Por otro lado, el Murderbot tenía tareas cruciales que cumplir. Tras piratear su centro de control, pudo acceder libremente a las plataformas de entretenimiento del satélite de la compañía. Hasta ese momento había quedado completamente cautivado por las telenovelas. Se encontraba totalmente inmerso en ese mundo, con su serie preferida siendo La Ascensión y Caída de la Luna del Santuario. En medio de esa rutina, una noche su atención estuvo a punto de desviarse por completo, una escena particularmente fascinante. Por suerte, detectó fluctuaciones anómalas en su sistema justo a tiempo y alertó a Bharadwaj y Arata para que afastaran de las grietas subterráneas. Sin embargo, ambos insistieron en que habían logrado avances y no se apartaron. En una situación límite, el Murderbot se lanzó por la pendiente, disparando hacia la entrada de la mina, donde emergió un gusano gigante que atrapó a Bharadwaj. Justo a tiempo, el Murderbot llegó para rescatarlo, encendiendo la boca del gusano de gran tamaño y adentrándose en ella, creando un orificio desde el interior. Pero esa criatura tenía 2 bocas enormes, así que el autómata tuvo que asomarse y disparar de manera frenética hacia la segunda abertura. Tras un combate feroz, la criatura retrocedió a su guarida. Rápidamente, el robot levantó a Bharadwaj del suelo y le ordenó a Arata que huyera, pero esta quedó paralizada, observando con asombro sus entrañas sintéticas expuestas, totalmente impactada por lo ocurrido. El Murderbot decidió buscar una forma de calmarla. Para ello, hizo algo que ningún otro robot de seguridad había considerado. Se quitó el casco, mostrando un rostro humano masculino. Afortunadamente, las emociones de Arata se estabilizaron. La capitana Mensa condujo rápidamente la nave hacia ese lugar. Rat T, inquieto por ir a la mina a recuperar equipo, fue detenido por Pin Lee. Ningún equipo vale tu vida, le dijo. Esas palabras impactaron profundamente al Murderbot, quien había visto a muchos clientes dispuestos a arriesgar sus vidas por objetos costosos. Sin embargo, esa fue la primera vez que escuchó algo así. En ese momento ya había exhibido su apariencia sin el casco. Pareció consciente de que pronto podrían descubrir que algo no andaba bien en él, y se preguntó cuánto tardarían en dejarlo atrapado o entregarlo a la corporación. El Murderbot, lleno de dudas, pensó que la opción más segura sería eliminar a esas personas, pero la nave de salto, en estado
estado de deterioro no podía llegar a otro planeta, además de que no quería hacer daño a estos científicos. Tras un breve debate, llegaron a los dormitorios, donde el Murderbot decidió inspeccionar nuevamente el entorno. Aunque aún tenía un sangrado en su cuerpo, ya había cerrado la arteria y las venas en la zona afectada. Mensa, sintiéndose culpable, sugirió que primero recibiera atención médica. Sin embargo, Gurathan, el transhumano, detectó que el Murderbot era un aparato defectuoso y potencialmente peligroso. Por ello, recomendó apagarlo antes de que causara más daño. Para demostrar que no mentía, Gurathan sacó un video de flujo de datos de Arata, donde se veía claramente al Murderbot quitándose el casco. Los robots de seguridad estándar jamás actuarían más allá de sus instrucciones, pero Arata había sido salvada gracias a las acciones del autómata. Ella no quería que lo atraparan de manera forzada, y Mensa tampoco apoyaba esa idea. La razón no era confiar en el robot, sino que la protección de la expedición era prioritaria. La nave de la empresa no llegaría en al menos un mes, y enviar una baliza de socorro tomaría mínimo 7 días. Si el gusano gigante reaparecía, pocos humanos podrían enfrentarlo. El grupo discutía enérgicamente, mientras el Murderbot parecía atento. En ese instante, la impresora comenzaba a reconstruir las partes orgánicas del autómata y tuvo que ajustar sus sensores para análisis de dolor. Para aliviar ese intenso malestar, encontraba refugio en las telenovelas. Muy pronto, sus habilidades alcanzaron un 80% de su capacidad total. Mensa aspiraba a que acompañara a todos al área común para conversar, pero su armadura aún no había sido reparada. Ella afirmó que no importaba, que podía vestirse con cualquier uniforme del equipo. Desde ese momento, el Murderbot usó ropa humana por primera vez, entrando con cautela en el espacio común, experimentando como si sus manos y pies no le pertenecieran. Mensa le aproximó con un elogio por su protección y guió a todos en un aplauso dirigido al Murderbot. El Murderbot no disponía de otra alternativa que verbalizar algunos de sus pensamientos. Susurró algunas palabras y acto seguido trató de buscar una excusa para regresar a la sala de preparación de seguridad, pero Mensa requería que permaneciera allí y colaborara, puesto que Gurathan había descubierto que el mapa del sector de exploración, entregado por la corporación, podría haber sido alterado. En teoría, todos los seres vivos potenciales debían estar clasificados como criaturas peligrosas en ese mapa. Sin embargo, no había ninguna referencia a la lombriz gigante. Tras escuchar esto, el Murderbot realizó un escaneo exhaustivo del mapa completo, sin encontrar signos de manipulación. Sí detectó que algunas áreas estaban efectivamente desincronizadas. En términos sencillos, el mapa facilitado por la corporación resultaba ser demasiado incompleto y poco fiable. Mensa preguntó entonces al Murderbot si esto lo sabía desde antes. La criatura admitió que no, porque simplemente le interesaba poco ese asunto. Sin embargo, sus pensamientos más profundos debían mantenerse en secreto. Explicó con serenidad que no tenía acceso a esa información y que solo se podía obtener tras que el líder de la expedición seleccionara un área concreta para explorar. Al escuchar esto, Gurathan levantó la mano, indicando que podía retirarse, pero Mensa interpuso su voz para que el Murderbot se detuviera, diciendo que, si quería, podía quedarse en el equipo. De forma inesperada, la apariencia del Murderbot se volvió rígida y rápidamente halló un pretexto para abandonar la patrulla. Todos percibieron que aquel robot de seguridad no gozaba de mucha popularidad entre ellos, pero Gurathan afirmó que no precisaban de su afecto, solo de su protección. En ese aspecto, el Murderbot tampoco cumplía con las expectativas. De hecho, si no fuera así, Bharadwaj no habría sido herido. El Murderbot escuchó las dudas de Gurathan y sintió que sus razonamientos eran certeros. Era un clip de 7 segundos en el que, en apariencia, parecía un Murderbot habitual. El robot no quería pensar demasiado ni hacer uso de su capacidad cognitiva. Prefería pasar ese tiempo viendo series en maratón, pues los personajes de esas historias eran mucho menos frustrantes que los humanos reales. La presencia repentina de criaturas desconocidas generaba mucha tensión entre los científicos, lo que hacía que el Murderbot se sintiera algo ansioso. Temía que el hackeo en su centro de control fuera descubierto, de modo que, mientras dormían, Mensa y los demás aprovecharon esa pausa para apagar las cámaras de vigilancia en la zona de salto. Reunidos, planearon sus próximos pasos. Creían que para aclarar la verdad debían explorar las áreas aún sin explorar el mapa. Como comandante, Mensa sentía la responsabilidad de explorar por sí misma, ya que era experta en terraformación y podía hacer análisis autónomos. Gurathan, preocupado, quiso acompañarla porque estaba entrenado en campamento, pero Mensa le indicó que debía quedarse supervisando en los alojamientos como único transhumano. Arata no entendía por qué no llevaban al Murderbot, pero Gurathan rechazó la idea, convencido de que los robots solo servían para matar y debían ser fundidos y reciclados cuando fallaban. Incluso dijo que supervisaría la destrucción del Murderbot cuando volvieran a la terminal. Justo entonces, Bharadwaj entró repentinamente. Recuperada,
y llena de energía. Mensa le explicó la situación y la llevó a las áreas que aún no estaban exploradas. Mientras tanto, el Murderbot estaba en modo de sueño, reparándose tras sus daños orgánicos. Al despertar, vio que los humanos actuaban sin él y se sintió molesto. Si algo les pasaba, sería su responsabilidad. Entre la conversación entre Mensa y Bharadwaj, el Murderbot descubrió que Gurathan insistía en no participar en la misión. El robot no entendía por qué Gurathan lo despreciaba tanto. Con sus mejoras podría matarlo en segundos si quisiera. Cuando Gurathan le pidió quitarse el casco, el Murderbot evitó hacerlo porque odiaba mirar a los ojos. Sentía culpa cada vez que lo hacía y prefería usar las señales de seguridad. Gurathan notó su incomodidad y admitió que tenía curiosidad por saber cómo se sentía ser un robot. Sin embargo, el Murderbot no podía responder, pues no tenía referencia de lo que era ser alguien más. Esa incertidumbre lo angustiaba. La voz de Gurathan lo sacó de sus pensamientos para preguntarle: ¿sabes por qué te sugerí que Mensa no te llevara? El Murderbot se burló en silencio pensando: ¿no será porque eres un imbécil? Entonces Gurathan le confesó: cada vez que te miro a los ojos siento que algo está mal. Eso provocó una ansiedad profunda en el Murderbot, temiendo que Gurathan hubiera descubierto sus fallas. Aunque despreciaba ese transhumano, admitía que era un interrogador muy hábil. En ese instante, Gurathan le habló al Murderbot sobre la Alianza de Protección, donde los seres artificiales y la IA son considerados personas y no existen robots de seguridad. Cuando el Murderbot preguntó por qué le contaba esto, Gurathan admitió que no lo sabía. Comentó que dentro del anillo corporativo los robots de seguridad solo obedecen, mientras no pongan en riesgo a sus empleadores. Luego le ordenó a mirarlo a los ojos y afirmó que estos robots no forman lazos emocionales, a diferencia de los robots de confort. Sin embargo, el Murderbot había demostrado empatía al consolar a Artha, algo que los robots de seguridad no podían hacer. Recordó que no debía revelarle esto a Gurathan, así que explicó que tenía un módulo de trauma y programas de relaciones para asistir a los clientes. Gurathan no quedó convencido y preguntó si el Murderbot era una unidad reacondicionada, específicamente qué parte había sido modificada. El Murderbot, con recuerdos borrados, se disculpó por no poder contestar. Percibiendo que Gurathan estaba accediendo a sus archivos, el Murderbot mostró una prueba diferente: imágenes de Artha, Pinley y Ratty firmando un contrato a 3. Sorprendido y avergonzado, Gurathan pareció perder interés en espiar las señales del Murderbot. De pronto, el sistema de Jumpship alertó de un problema con Mensa. El equipo explorador había llegado a una zona desconocida. Mensa ordenó a Bharadwaj quedarse en la nave para reaccionar rápido ante cualquier anomalía, usando los sensores y grabaciones de Gurathan con los sonidos de criaturas peligrosas. Dejar a alguien al mando del Jumpship era la mejor forma de proteger a todos. Mensa trepó la pendiente escarpada mientras Bharadwaj operaba un dron para vigilar la zona. De pronto, el sensor del dron falló y Mensa entró en pánico. Intentó comunicarse con Bharadwaj sin éxito, hasta que el Murderbot la contactó y le ordenó regresar al Jumpship porque había una amenaza cerca. Sin embargo, Mensa decidió seguir adelante. Vio sombras de criaturas desconocidas en la arena y cuando llegó casi al centro del área sin datos del mapa, se encontró con una lombriz gigante que la rozó antes de morir. Frente a ella, un gran pozo con una esfera de viento en el núcleo devoraba la zona. El dron fue destruido al acercarse y había cadáveres de criaturas dispersos. Urithin, intrigado, preguntó qué había pasado, pero el Murderbot respondió fríamente que no lo sabía porque no estaba allí, temiendo que Urithin descubriera su pasado violento. Mensa regresó a las viviendas, visiblemente molesta con Urithin por no permitir que el Murderbot la acompañara. Más tarde, los científicos analizaron la escena. Sospechaban que restos alienígenas bajo la tierra podían haber causado la muerte de las lombrices. Ratty sugirió que materiales alienígenas podrían haber interferido con los drones y los satélites. Urithin advirtió que aunque ellos actuaran legalmente, otros podrían estar saqueando esas tecnologías antiguas. Además, mencionó que otro equipo exploraba el planeta, por lo que convenía coordinarse para evitar riesgos. Las acciones temerarias de las expediciones ponían en peligro al Murderbot. Si no garantizaba la seguridad de sus clientes, sería destruido. Por suerte, la llamada de Mensa no tuvo respuesta, porque el otro escuadrón había sido aniquilado y sus robots no sobrevivieron. Mensa aún no sabía esto y planeaba verificarlo personalmente. Esta serie está en emisión. Si te gustó y quieres que la siga resumiendo, déjame un comentario guapo. Ahora mira alguno de estos videos.